Así es mis panas, hoy no traigo pipis, hoy las augullo. Comencemos con las historias jajajaja. Mi esposo llegaba a casa todas las noches con cara de peleado. Lo seguí y descubrí por qué. Al principio, era solo un pequeño moretón en su mejilla. Cuando le pregunté a mi esposo, me dijo que había tenido un accidente en el trabajo. No tenía razones para no creerle, los accidentes ocurren, pero era un poco raro que se lastimara mientras tecleaba números en una computadora. Habría tenido más sentido si trabajara en construcción. No le di muchas vueltas hasta que llegó a casa la noche siguiente con un ojo morado. Si su excusa volvía a ser otro accidente en el trabajo, no iba a bastar. Cuando llegó, intentó evitarme lo más que pudo, así que supe que algo pasaba. ¿Qué te pasó en el ojo, amor? Pude ver cómo su mente se aceleraba, tratando de inventar una respuesta. Un idiota se me metió en la fila de la gasolinera, y cuando lo enfrenté se volvió loco y me golpeó en la cara. Desde que conozco a mi esposo, siempre ha sido un pésimo mentiroso. Qué horrible, amor. ¿Lo reportaste? No quise hacer un escándalo. Solo pagué la gasolina y me largué de ahí. Se le notaba en la cara que me estaba mintiendo, lo que solo aumentó mi sospecha de que estaba haciendo algo más que trabajar. En los días siguientes sus heridas se hicieron más graves y sus mentiras, más elaboradas. Comenzó a volverse distante, cada vez menos él. Alguien le estaba haciendo daño a mi esposo, y eso lo estaba destruyendo. Entró tambaleándose por la puerta, apenas podía mantenerse en pie. El dolor se le notaba en la cara mientras caía en mis brazos. Dios mío, ¿qué te pasó? Mientras luchaba por murmurar con dificultad alguna palabra, bajé la mirada y vi el hueso saliendo de su brazo colgante. El doctor del hospital me apartó una vez que terminó de atender el brazo roto. Tenía la misma expresión preocupada en el rostro, insatisfecho con la explicación de mi esposo. Son la cuarta pareja esta semana con heridas similares. No es algo extraño por sí solo, pero todos con la misma historia, eso sí lo es. Las palabras del doctor me rondaron en la cabeza todo el camino de regreso a casa. Si mi esposo no iba a decirme lo que pasaba, lo iba a descubrir por mi cuenta. Tomé el coche justo después de que él se fue al trabajo y empecé a seguirlo. Se supone que trabajaba en una oficina en la ciudad, así que me pareció sospechoso cuando tomó la carretera en dirección opuesta. Detuvo el auto frente a un edificio abandonado en medio de la nada. Esperó allí hasta que llegaron otros hombres, todos con el mismo aspecto golpeado que él. Entonces me cayó la ficha. La película favorita de mi esposo era Club de Pelea, y había leído en algún lado que esos clubes de pelea existían, pero nunca, ni en un millón de años, habría imaginado que mi esposo, tan tranquilo, fuera del tipo que disfruta que le vuelen los dientes. Esperé a que todos desaparecieran tras las puertas del edificio antes de bajarme del auto. Me acerqué a una de las muchas ventanas sucias y espié. Vi cómo mi esposo y los demás empezaban a quitarse la ropa. ¿Por qué tienen que estar desnudos? Pensé. Todos se formaron como si esperaran algo, mientras unos tipos vestidos con overoles blancos recogían su ropa. Lo que ocurrió después fue como sacado de una película de horror. Me cubrí la boca para no gritar cuando una enorme mantis religiosa salió arrastrándose de una de las puertas. Quise correr a sacar a mi esposo de allí, pero el terror me paralizó. La mantis se acercó a los hombres y se irguió sobre sus patas traseras. La criatura los miraba desde arriba, mientras ellos simplemente se quedaban ahí, quietos, como esperando su destino. De pronto, uno de los hombres dio un paso al frente y comenzó a hacer una extraña danza rítmica. La mantis lo observaba mientras bailaba. De pronto, la criatura lo golpeó con una de sus patas y lo lanzó por el piso de concreto. Después, fue mi esposo quien avanzó y comenzó a hacer la misma danza extraña, como si intentara impresionar a la mantis. La criatura se balanceaba de lado a lado al ritmo del baile de mi esposo, hasta que lo abrazó con sus patas delanteras. Sentí náuseas cuando empezaron a tener sexo.
Justo cuando iba a correr de regreso a mi auto, horrorizada, vi como la mantis le mordió la cabeza y comenzó a masticarla como si fuera una manzana, justo en el momento en que mi esposo eyaculaba. Cuando todo el ritual de apareamiento terminó, los hombres con overoles blancos arrastraron el cuerpo decapitado de mi esposo hacia otra habitación. Una avalancha de emociones me golpeó al mismo tiempo. Miedo, asco, tristeza, no sabía si debía llorar o gritar. Las piernas me temblaban como gelatina mientras rodeaba el edificio por atrás. Una luz intensa salía de una de las ventanas traseras. El origen de la luz eran unas enormes lámparas de calor que colgaban sobre un grupo de huevos grandes. Algunos se movían, como si ya estuvieran por romperse. Apenas estaba empezando a procesar el tormento de haber visto morir a mi esposo, cuando de pronto, un hombre idéntico a él salió de uno de los huevos. Los hombres de blanco entraron a la sala y le entregaron la ropa que mi esposo llevaba puesta antes de ser devorado vivo. Corrí al auto y llegué a casa antes de que, lo que sea que salió de ese huevo, lo hiciera. Me senté en la cocina, pensando en hacer mis maletas y huir lo más lejos posible, cuando de pronto el auto de mi esposo se detuvo frente a la casa. Entró a la cocina con una gran sonrisa en el rostro, como si nada, y todas sus heridas desaparecidas como por arte de magia. ¿Qué pasó con tu brazo roto? Y no me mientas. Le exigí. Todavía me temblaba el cuerpo por lo que había presenciado, y no estaba segura de estar a salvo con esa cosa que se hacía pasar por mi esposo. No sé de qué hablas, amor. Solo sé que hoy desperté sintiéndome como un hombre nuevo. Te seguí hasta ese edificio abandonado hoy. Vi lo que pasó. Te vi salir de ese huevo. El hombre que se parecía a mi esposo puso una cara como si acabara de perder una mano en el póker. Te juro que sigo siendo el hombre con el que te casaste. No te lo dije porque no quería preocuparte, pero me estaba muriendo. ¿Te acuerdas hace unos meses que tenía problemas digestivos? Resultó ser cáncer de estómago en etapa 4. ¿Y qué tiene que ver eso con una mantis religiosa gigante? Le solté. Esa mantis fue la respuesta a mis plegarias. Estoy curado, y me siento mejor que nunca. Te lo juro, sigo siendo el mismo hombre que tú conociste. Una parte de mí quería creerle, y, la verdad, sí se veía más sano. Pensé mientras caminaba hacia él y lo abrazaba con fuerza. Pero justo cuando estaba a punto de perdonarlo, vi como una película translúcida y verdosa se deslizaba por sus ojos mientras parpadeaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Vigila a tus amigos antes de que hagan alguna tontería. Le pasé a James otra cerveza desde la hielera entre mis pies y abrí otra para mí. ¿Cómo lo descubriste? Le pregunté. Ella me lo dijo. Contestó James con un tono plano y sin emoción mientras giraba el anillo de oro en su dedo. Me dijo que el bebé no era mío y que empezara a empacar mis cosas. No le respondí. ¿Qué podía decirle a alguien que acababa de perder a su esposa así? Dejé que el silencio se prolongara y seguí bebiendo mientras miraba el atardecer detrás de los árboles. James nos había estacionado en un lugar distinto al que acostumbrábamos, que era el Parque Ashburn. Aquella noche nos había dejado cerca de la entrada de un parque de remolques a unos 30 minutos fuera del pueblo. Me pareció raro en su momento, pero no soy quien para reprocharle al tipo donde beber sus cervezas. Ya tenía bastante en la cabeza. Me tomé 2 cervezas más antes de intentar romper el silencio. ¿Dónde crees que vas a quedarte? Dije, y añadí rápido. Puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que quieras, solo me preguntaba si tenías otros planes. James no me respondió de inmediato. Pude ver que las ruedas giraban en su cabeza, como si estuviera formulando un plan en el acto. Probablemente me vaya de la ciudad. Contestó por fin. Ya es hora de salir de este agujero de mierda. Todo el mundo en nuestro pueblo decía exactamente lo mismo. Un día me iré de este pueblo de mierda. Lo voy a lograr.
Tengo planes más grandes que este lugar. Casi nadie se va. Con el tiempo se dan cuenta de que no tienen dinero para mudarse o no tienen la educación para conseguir un empleo decente en un lugar donde la renta es más alta. Por lo general, se les embaraza la novia y quedan atrapados. Tengo la teoría de que la mitad de las mujeres de este pueblo están aquí solo para mantenernos atascados. Mi chica es la única razón por la que sigo aquí. Me dio pena ver a mi viejo amigo James tomar la decisión de irse, pero al mismo tiempo me sentí orgulloso por él. Quizá algún día lo visite. Bien por ti, amigo. Le dije, dándole una palmada en el hombro. ¿Tienes idea de a dónde podrías ir? Arrepentí de haber hecho la pregunta en cuanto salió de mi boca. Sabía que no tenía un plan y no quería presionarlo, pero James no respondió. En cambio, puso la palanca de cambios y empezó a conducir. Di unos sorbos más de mi cerveza antes de preguntarle. ¿A dónde vamos? Tengo ganas de manejar, respondió James. Me bebí los últimos restos espumosos de mi cerveza, arrojé la lata junto con las demás vacías al piso bajo mis pies y saqué otra fría de la hielera. Si la noche iba a ser incómoda, iba a emborracharme bien. No manejamos lejos. A unas pocas millas del parque de remolques, entramos a una estación de servicio. En cuanto el auto se detuvo, salí y le dije a James que iba a entrar a comprar otra caja de cervezas y unos cigarrillos. Le pregunté si quería algo. Su respuesta: si no estás de vuelta en este auto en 90 segundos me voy sin ti. Entré a la tienda de conveniencia apresurado, tratando de no dejar que el comentario de James me hiriera. Lo entendía. El hombre estaba sufriendo, pero no es razón para descargarlo conmigo. Salí de la gasolinera 2 minutos después con la caja de 12 en la mano y lo encontré a James gritando por la ventana abierta del auto. «¡Súbete ya!». Estaba gritando. Corrí hasta el auto y me subí. En el momento en que mi trasero tocó el asiento, él pisó el acelerador y salimos a toda velocidad de la gasolinera, dejando una estela de humo negro mientras su Pontiac destartalado se esforzaba como nunca. ¿Qué pasa?, le pregunté, vertiendo las cervezas recién compradas en la hielera con hielo. ¿Tienes prisa por ir a algún lado? Pásame otra cerveza, ordenó James, evitando otra pregunta más. Abrí 2 cervezas y le di una. James la tomó de mi mano sin mirarla y dio 2 grandes tragos. Se está haciendo de noche, le dije. Deberías encender las luces. James no encendió las luces. Ni siquiera pareció oírme. Era como si estuviera en trance. En vez de eso, hundió el pie en el acelerador. El velocímetro subió de forma constante. El viejo cacharro empezó a vibrar y a temblar después de los 80 km/h, pero aún así siguió subiendo. James, grité por encima del rugido del motor. Estás demasiado borracho para manejar tan rápido. Reduce. Árboles, señales de tránsito y entradas se sucedían a toda velocidad. Pasamos un señal de alto y dimos con un bache que nos hizo despegar por un breve y aterrador instante. Cuando volvimos a tocar tierra, el escape bajo el auto rozó el asfalto. Estaba seguro de que, si miraba atrás, vería una estela de chispas. Latas vacías de cerveza tintineaban y rodaban a mis pies, y por primera vez en mi vida recé sinceramente para que Dios no me matara en ese Pontiac de mierda. Tomamos una curva cerrada en una zona arbolada y de repente se vieron unas luces traseras adelante. James las vio y, misericordiosamente, pisó el freno hasta volver a una velocidad de crucero. Me acomodé incómodo en el asiento del acompañante y miré a James. Las conversaciones habituales y el humor de nuestras salidas nocturnas parecían recuerdos lejanos. El auto se llenó de un silencio pesado y desagradable. El tenue resplandor del tablero proyectaba sombras en el rostro de James. En sus ojos había una concentración intensa que nunca antes había visto. «Cerveza», dijo James, rompiendo el silencio. Bajó la ventanilla y arrojó la lata vacía antes de arrebatar la cerveza nueva de mi mano.
Pareció relajarse un poco, apoyando la muñeca sobre el volante y marcando un ritmo en el tablero con su anillo de boda. Nos acercábamos a las luces traseras de un viejo todoterreno negro. Lo reconocí. Estábamos afuera de ese parque de remolques cuando ese todoterreno salió y luego lo seguimos hasta la gasolinera donde compré cervezas y cigarrillos. Por alguna razón, James estaba siguiendo ese auto. Oye, James. Empecé, intentando mantener un tono casual. ¿Has estado siguiendo ese todoterreno delante de nosotros, no? James no respondió. El instante de relajación se desvaneció. Sus nudillos estaban blancos por la presión en el volante. Su mandíbula, tensa. El silencio asfixiaba. Seguimos al todoterreno y lo vimos detenerse en el autoservicio de un McDonald's. Cerveza. Exigió James, sin quitar la vista del todoterreno. James. Supliqué. ¿Qué te pasa con ese auto? ¿Estás bien? Cerveza. Respondió. Le pasé una cerveza y luego lancé la pregunta que había tenido miedo de formular. ¿Es él? ¿Es ese el tipo? James se bebió la cerveza de un trago y extendió la mano por otra. Cuando no se la di al instante, finalmente me miró. Sus ojos estaban oscuros y vacíos. Lo voy a matar, dijo en un susurro. Un escalofrío me recorrió la columna. Busqué en su rostro alguna pista de que fuera una broma. Algún signo de que todo era un juego retorcido. Como si hubiera leído mi pensamiento, James metió la mano en el bolsillo y sacó un revólver de cañón corto. Al ver el arma me quedé la boca seca. Estaba en serio. Me sentí mareado, la lengua me pareció hinchada. Quise vomitar. Y de pronto, el auto se movía de nuevo. Mi mente giraba tratando de procesar la revelación. Me sentí atrapado. El coche era ahora una jaula. James, escúchate. Logré reunir la voz de nuevo. Estás tirando tu vida por la borda. Piénsalo. El agarre de James en el volante se apretó más. Cerveza. Dijo, extendiendo la mano libre. Por primera vez esa noche observé bien a James. Estaba demacrado, el cabello sucio, los ojos inyectados en sangre con profundas ojeras. El olor de su ropa sucia solo era superado por su aliento horriblemente fétido. Señales de advertencia. Si hubiera sido un mejor amigo, le habría mencionado todas esas cosas semanas atrás. Le habría preguntado si estaba bien. Si necesitaba ayuda. Le habría pagado a una prostituta para que saliera con él. Había un millón de cosas que podría haber hecho para ayudarlo, pero en lugar de eso, como la mayoría de los hombres, ignoré las señales de advertencia y le compré una bebida. Somos como bandas elásticas. Si nos estiran demasiado, terminamos rompiéndonos. Simplemente tuve la mala suerte de ir de copiloto cuando James se rompió. Cerveza. Dijo James otra vez. Me lancé hacia adelante, agarré el volante y lo giré hacia mi lado de la carretera. El auto se desvió con violencia. Los neumáticos chillaron contra el pavimento. Después, nada. James me había golpeado con la pistola. Cuando recuperé la conciencia, estábamos de vuelta en el parque de remolques donde habíamos comenzado la noche. Llevé una mano a mi frente y sentí un hilo de sangre corriendo por el costado de mi cara. Saqué una cerveza de la hielera y la presioné contra la herida. En la oscuridad, el parque de remolques se veía aún peor que de día. Estábamos en lo más profundo del laberinto de casas rodantes, varias de ellas parecían abandonadas, con ventanas rotas y puertas abiertas que se mecían con la brisa fría de la noche. Miré a James y vi que estaba completamente concentrado en algo a la distancia. Seguí su mirada y distinguí el todoterreno estacionado unos 50 metros adelante, frente a un viejo remolque Airstream deteriorado. James, por favor. Supliqué débilmente, cada palabra me hacía retumbar el dolor en la cabeza. Vámonos, este lugar se siente mal. No deberíamos estar aquí. James me ignoró, sus ojos fijos en el todoterreno. Ahí está. Murmuró.
Me giré para ver al conductor salir del vehículo negro. No era más que una silueta en la oscuridad, pero podía notar que era alto, delgado, y se movía con una gracia casi antinatural. La figura pareció deslizarse por el camino sin pavimentar y entrar en el remolque. Dejó la puerta entreabierta, como si nos estuviera invitando a entrar. Algo dentro de mí gritaba que debía ir en la dirección contraria. Sentí como se me erizaba la piel. James giró su anillo de bodas en el dedo, luego apagó el auto y abrió la puerta para salir. Hice un último intento desesperado. James. No. Pero la puerta del conductor se cerró de golpe y me interrumpió. Me quedé en el auto. El motor hacía un suave tic-tic mientras se enfriaba. Observé por el parabrisas como James se acercaba al remolque en ruinas, su silueta apenas visible mientras se movía entre las sombras. El parque estaba inquietantemente silencioso. El único sonido era el chirrido de una puerta oxidada que se balanceaba con el viento. James se giró hacia mí una última vez cuando llegó a su destino. Incluso desde la distancia pude ver la firme determinación en su rostro. Luego, sin hacer ruido, desapareció por la puerta entreabierta del remolque. Mi corazón latía con fuerza. Los segundos se estiraban como una eternidad, mientras esperaba alguna señal de lo que ocurría adentro. El silencio era ensordecedor. Agucé el oído, buscando un disparo, un grito, cualquier indicio de pelea dentro del remolque, pero no había nada, solo el crujido del viejo gozne de una puerta movida por el viento. Los minutos pasaban lentamente, y con cada uno mi ansiedad crecía. Miré el reloj en el tablero. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Me mareaba. Sentí el sudor resbalar por mi sien, o tal vez era sangre. Vamos. Murmuré entre respiraciones cortas e inestables. ¿Qué está tardando tanto? De pronto, me invadió una sensación helada de que alguien me observaba. Mis ojos se movían sin control mientras revisaba los alrededores. Todas esas ventanas oscuras y los grandes espacios de sombra entre los remolques eran lugares perfectos para ocultarse. Me sentía como un pez en una pecera, expuesto, vulnerable, atrapado. Incapaz de soportarlo más, decidí salir del coche. Abrí la puerta, cuyo chirrido metálico sonó anormalmente fuerte en medio de aquel silencio. Me estremecí. Mi corazón retumbaba en el pecho mientras avanzaba hacia el remolque. James. Llamé en voz baja, apenas audible para mis propios oídos. Llegué a la puerta y miré dentro. El interior era un completo caos. Recortes de periódico y hojas con símbolos extraños cubrían las paredes. El revólver de cañón corto de James estaba en el suelo, justo detrás de la puerta, como si me retara a entrar y recogerlo. James. Volví a llamar, esta vez más fuerte, mientras daba un paso al interior. Mis ojos recorrieron la pequeña habitación y cada nervio de mi cuerpo me pedía salir corriendo. Me agaché, tomé el arma y abrí el cilindro. Estaba vacío. Alguien había quitado las balas. La guardé en el bolsillo y avancé más al fondo. Llegué al dormitorio trasero, donde esperaba encontrar a James y al hombre al que había seguido toda la noche. El estómago se me revolvió al empujar lentamente la puerta. Era un cuarto pequeño, con solo una cama, un armario y una mesa de noche. No había señales de pelea, ni sangre, ni cuerpos. Solo un silencio denso y opresivo que parecía tragarse todo sonido. Era como si James se hubiera desvanecido en el aire. Mis manos comenzaron a temblar. Sentía un miedo primitivo burbujeando dentro de mí, junto a la sensación inexplicable de estar invadiendo un lugar que no pertenecía al mundo humano. Retrocedí sin darle la espalda a las sombras de aquel sitio. Cuando estuve fuera, me giré y corrí hacia el auto. Me lancé al asiento del conductor, cerré los seguros y giré la llave para encender el motor, cuando noté una nota adhesiva pegada en la guantera. Decía: abre. Con la mano temblorosa tiré del seguro de la guantera. Al abrirla, 6 balas y el anillo de oro de James cayeron al suelo. Dentro había otra nota. No puedes matar lo que no entiendes.
En cuestión de segundos salí disparado del parque de remolques, con los ojos alternando entre el camino frente a mí y el espejo retrovisor, esperando ver algo siguiéndome. No quise volver a casa. Sentía que algo me esperaba allí. Así que conduje hasta que salió el sol. Alrededor de las 10 de la mañana conduje el auto de James hasta un lago y lo hundí. Luego caminé de regreso a casa. Durante esas 3 horas de caminata, jugué con el anillo de James entre mis dedos, tratando de entender lo que había pasado esa noche, y la única conclusión a la que llegué fue que James se había metido con fuerzas mucho más grandes que él, y que al hacerlo cruzó una línea sin retorno. La verdadera naturaleza de lo ocurrido en aquel remolque sería un misterio que jamás podría resolver. Lo único seguro era que esa noche me había cambiado. Dejó una marca en mi mente que me perseguiría por el resto de mi vida. Un hombre en el tren decide que no le gusta cómo me siento y trata de intimidarme. Esto me pasó hace más o menos un mes, pero todavía me deja confundida. 2 puntos de contexto para que esta historia tenga sentido. 1. Vivo en Tokio y viajo todos los días en esos trenes famosamente atestados. Existe en ellos una especie de acuerdo no hablado en el que todos colaboramos para que la experiencia sea lo menos horrible posible. En general, la gente lleva la mochila al frente, los hombres no se sientan con las piernas abiertas, etc. Pero eso es cuando el tren está lleno. A unas 2 estaciones de la mía, el tren pasa de lata de sardinas a cada persona podría acostarse en los asientos y aún sobraría espacio. Así que usualmente puedo sentarme en ese tramo. 2. No soy una mujer japonesa. Se nota muchísimo, incluso cuando voy con mi camisa blanca y falda lápiz como el resto de los oficinistas. A menudo soy la única mujer visiblemente no japonesa en el tren por la mañana. Pero a pesar de mi apariencia, hablo japonés con fluidez. Entonces, un día, me siento cuando el tren ya se ha vaciado, con los audífonos puestos, jugando en el celular, lista para disfrutar mis 10 minutos sentada dentro de 1 hora de trayecto. Estoy con las piernas cruzadas, pero en el vagón habrá como mucho 10 personas, así que no estoy estorbando a nadie. Estaba completamente distraída, cuando de pronto una mano me agarra la rodilla desnuda. Llevo falda. Obviamente salto del susto, me quito los audífonos de golpe y miro al dueño de la mano. Es un viejito japonés flaco, 60 y tantos. Señala mis piernas, luego señala a las demás personas del tren, de nuevo. Máximo 10 en un vagón donde caben fácil 50 y donde 10 minutos antes había como 80. Con un inglés medio roto me dice: no debes cruzar las piernas. Estoy tan confundida que empiezo a decirle en japonés: el tren no está lleno ahora, no estoy estorbando a nadie. Pero no le gusta esa respuesta. Empieza a estirar la mano de nuevo, presuntamente para descruzarme las piernas él mismo. Eso me gusta todavía menos, así que reúno mi voz más fuerte sin llegar al grito y digo: no me toques. Por suerte, eso fue suficiente para que se detuviera. Porque otra cosa que no se hace en los trenes aquí es armar escándalo. Lamentablemente, otra cosa que tampoco se hace es intervenir. Así que a pesar de que una mujer acaba de gritar no me toques, como se trata de una extranjera causando problemas, lo mejor es no meterse, etc. Nadie se acercó. Así que, aunque dejé claro que no voy a tolerar que me toquen, el viejo todavía se siente lo bastante cómodo como para ponerse directamente frente a mí, casi rodilla con rodilla, y quedarse ahí de pie, inclinándose hacia mí mientras repite sin parar: no. Debes hacerlo. Hizo eso durante por lo menos 5 minutos. Yo no me moví. No parpadeé ni rompí el contacto visual. Empecé a elaborar mis planes de la B a la P para bajarme del tren en la siguiente estación. Por suerte, se rindió antes de que llegáramos, sacudiendo la cabeza y llamándome perra maleducada en japonés antes de alejarse. Sigo tomando el mismo tren, pero no lo he vuelto a ver.
Ojalá no volvamos a encontrarnos, maldito policía de las piernas cruzadas, no sea que descubras lo que pasa cuando te paras frente a una chica a la altura perfecta para una patada en los huevos. El nido de Manhattan. No era escultor, vaya, ni siquiera era artista. De niño no podía dibujar, pintar, colorear o crear nada que tuviera algún valor artístico. Y ahora que tengo más de 30, bueno, sigo sin poder hacerlo. Todo el mundo lo sabe de mí. Recuerdo haber tenido 13 años y mirar con envidia cómo Miles Baker trabajaba con su herramienta de tallado. Lo que había empezado como un bloque gris y rectangular de arcilla se transformó en una forma esférica, con capas, que se parecía a un avispero. Miles fruncía los ojos mientras tallaba con precisión y una intensidad extraña, como si estuviera poseído. Todos los estudiantes de la clase apenas prestaban atención a sus propios proyectos. Cada pocos segundos levantaban la vista, y sus ojos brillaban con una especie de admiración silenciosa. Nadie me miraba así a mí. Era algo distante, un poco problemático. No era exactamente un solitario, pero tampoco el payaso del grupo. Tomaba pastillas para el TDAH con regularidad, y mi sueño era irregular. Nadie podía predecir cómo iba a comportarme día a día. Y cuando me sentía motivado, no siempre era para hacer lo correcto. Un día de inspiración inventé una serie de señales con las manos, como las que usan los entrenadores de béisbol en tercera base, para comunicarme en silencio con otros compañeros. Tocarse la oreja izquierda, pasarse la mano por la frente, cruzar el brazo y tocarse el hombro izquierdo con el puño derecho, eran al menos 10 señales. La profesora enloqueció, y terminé en la oficina del director, otra vez. Ya era un lugar familiar. Solo quería ser como Miles. Tenía tanto talento, tantos dones. Su escultura terminada era una verdadera obra de arte. La llamó el nido de Manhattan, y pronto la colocaron en la vitrina junto a la oficina principal de la escuela. La pieza medía unos 30 centímetros de alto, y docenas de rostros estaban tallados en el nido con una precisión increíble. Cada cara era distinta, congelada en una expresión de sorpresa y terror. Era casi hipnótico mirarla. Pensaba mucho en el nombre. Manhattan. Me preguntaba qué significaba, pero me daba vergüenza preguntarle a Miles. Por alguna razón, creía que se ofendería. Me descubrí deteniéndome a mirar la escultura del nido de Manhattan demasiadas veces. Deseaba poder crear algo así, ser admirado como Miles. Pero yo no era ese tipo de chico. No tenía talento. Me ridiculizaban, incluso aquellos que se suponía que no debían hacerlo. Un día me quedé demasiado tiempo en el pasillo mirando la escultura, inmóvil incluso después de que sonara la campana. El director dobló la esquina y, cruzando el brazo, se tocó el hombro izquierdo, usando una de las señales que me habían metido en problemas apenas una semana antes. Sus ojos se clavaron en mí. A clase. Murmuró. Me escabullí, lleno de vergüenza y rabia. Incluso mi propio director se burla de mí, recuerdo haber pensado. Y ese fue el momento en que decidí cambiar las cosas. Empecé a estudiar más, a esforzarme más, no solo en la escuela, sino en todo. Incluso mejoré en las clases de catecismo. Miles también estaba en mi grupo en la iglesia, y su sola presencia me impulsaba a ser mejor persona. Pasé de ser el chico que interrumpía al profesor con medias sonrisas y preguntas como los perros van al cielo, a memorizar y recitar el credo niceno frente a toda la congregación. Incluso Miles sonrió impresionado aquel día. La invitación llegó poco después. Miles me preguntó si quería quedarme a dormir en su casa el siguiente sábado por la noche. Estaba invitando a algunos chicos de la iglesia, y habría pizza y películas. Acepté enseguida. Mi padre, sin embargo, no estaba contento. No quiero que pases tiempo con los Baker, me dijo con firmeza. Esa familia es un problema.
Mi padre, que no era precisamente religioso, empezó a enumerar todas las acciones hipócritas de los Baker. Sus ojos ardían y su voz tenía un filo especial cuando hablaba del patriarca de la familia. Ese hombre predica la palabra de Dios y juzga a todo el que ve, pero lleva 30 años abusando de la botella. Todos lo saben. Pero ese tipo es el primero en avergonzar en público a cualquiera que huela a alcohol. Incluso tiene una hija ilegítima en Texas, apuesto a que no sabías eso. ¿Y el hijo mayor? El que vive en Madison. Es un adúltero y también tiene un hijo fuera del matrimonio, pero son muy rápidos para esconder esos pequeños pecados. Solo Dios sabe cuántos secretos más tienen enterrados. No permitiré que mi hijo se contamine con esa gente. Ni pensarlo. Pero mi padre tuvo que irse de viaje de negocios ese fin de semana, y mi madre, bueno, ella no se opuso. Fue quien insistió en que fuera a la iglesia y me confirmara. Prácticamente me arrastraba fuera de la cama cada domingo. Y creo que vio cuánto significaba para mí aquella invitación. No me invitaban a muchas reuniones. Estaba mejorando, académica y socialmente, y eso era importante. Ella sonrió con calidez y me insistió en que fuera. No se lo digas a tu padre. Me dijo. Y claro que no pensaba hacerlo. No sabía qué esperar cuando toqué el timbre en la casa de los Baker, con la mochila al hombro y el saco de dormir bajo el brazo. Miles vivía en las afueras, en un vecindario privado. Su casa debía estar en un terreno de más de 2 hectáreas, y el patio trasero daba directamente al bosque. No debería haber estado nervioso, pero lo estaba. Era mi oportunidad para encajar, para entender cómo ser más como Miles, el Miles creativo, inteligente, artístico. La puerta se abrió, y lo primero que noté fue un gran retrato de Jesús, con la cabeza cubierta por una capucha blanca. Alimentaba a unas ovejas y sostenía un cayado de pastor. Miles estaba en el umbral. Miré hacia atrás, saludé, y mi madre se alejó en el auto, desapareciendo por el camino. La casa de los Baker tenía un olor muy particular, uno como a iglesia. Viejo y rancio. El primer piso estaba lleno de objetos religiosos. Cruces de madera sobre las mesas, velas antiguas y pinturas de hombres de barba blanca. Entre un par de cálices medievales dentro de un enorme armario, noté otra escultura del nido de Moniatan. Una versión casi idéntica a la que Miles había hecho en clase. Los rostros parecían gritarme. Me detuve un momento, maravillado por los detalles. Esa también la hice yo. Dijo Miles. Es raro, cuando esculpo, no siento que esté creando algo de ese bloque de arcilla. Siento que el objeto ya está dentro, completamente formado. Yo solo destruyo la cáscara y lo dejo libre. Era algo increíblemente personal, y nadie me había hablado así antes. Sentí que Miles me había compartido un secreto íntimo, y quizá hasta me sonrojé. Por fin reuní el valor y le pregunté qué significaba Moniatan. No significa nada. Encogió los hombros. Lo inventé. Solo pensé que sonaba genial y misterioso. Los minutos pasaron, luego 1 hora. Miles y yo vimos televisión en el sótano y hablamos de la escuela, la iglesia e incluso de chicas. Me contó sobre su proceso creativo y cómo esperaba estudiar arte en Europa. Nadie más llegó. Solo éramos Miles y yo. La señora Baker nos llamó para cenar, y el aroma del queso caliente y la salsa de tomate subió por las escaleras. Fue un alivio bienvenido, incluso el sótano olía a santuario. La mesa estaba puesta para 4. Los padres de Miles, él y yo. Nadie más iba a venir, nos dijo la señora Baker. Todos habían cancelado. No recordaba haber escuchado sonar el teléfono. Ella vestía un sencillo vestido azul, y el señor Baker llevaba pantalones khaki y una camisa de franela roja que le quedaba algo ajustada. Me acerqué a un extremo de la mesa, pero la señora Baker sonrió y me apartó otra silla. Nuestro invitado especial merece el mejor asiento de la casa. Dijo. Todas las sillas parecían iguales, pero no era momento de discutirlo. La señora Baker, Miles y yo teníamos vasos con limonada junto a nuestros platos.
El señor Baker tenía una taza negra. No salía vapor de ella. Pensé inmediatamente en mi padre, escuchando su voz en mi cabeza. Seguro que no había café ni té en esa taza. El señor Baker la levantó, dio un trago largo y se relamió los labios al terminar. Notó que lo observaba y aparté la mirada. Tomé mi vaso, bebí un buen trago, y me di cuenta de que me temblaba la mano. La conversación empezó de forma inocente, pero pronto giró hacia la religión y la fe. La señora Baker sonrió mientras le contaba cuánto había estudiado y los progresos que había hecho, incluso me pidió recitarle su parte favorita del credo niceno. Cuando te pusiste frente a toda la congregación, ese fue uno de mis días favoritos. Dijo. El señor Baker seguía bebiendo de su taza negra y fue a rellenarla 2, 3, 4 veces. Cada vez se tambaleaba un poco más. Guardaba silencio, cortaba la pizza con cuchillo y tenedor y masticaba meticulosamente cada pedazo. De vez en cuando me observaba con atención. Me estudiaba. Entrecerraba los ojos y fruncía el ceño, como si dudara de cada palabra que salía de mi boca. Me removía incómodo cada vez que lo hacía. Finalmente habló. Pero no nos hablaba a nosotros, hablaba sobre nosotros. Solo quería un público. Empezó a despotricar sobre varias personas. El hijo gay de su cartero, el supuesto aborto de la chica Anderson y el problema con la bebida de su compañero de trabajo. Todos, decía, eran gente sin Dios. Sin alma. Sin rumbo ni propósito. De repente, giró la cabeza hacia mí. ¿Y tú qué piensas? Preguntó. Me llevé el vaso a los labios y terminé nerviosamente mi limonada. Por el rabillo del ojo vi al señor Baker esbozar una leve sonrisa. La señora Baker lo miró, buscando silenciosamente su aprobación o alguna señal. Él le devolvió la mirada, y entre ambos hubo algo no dicho. Miles se removió en su asiento, incómodo, y apartó la vista. Algo no se sentía bien. No, nada se sentía bien. De pronto me arrepentí de estar allí, odié estar allí. Detesté el olor, las cruces por todas partes, y las miradas de los santos en los cuadros que parecían juzgarme. La cabeza me daba vueltas, lento al principio, luego más rápido. Miré el nido de Moniatan, y juraría que vibraba, como si miles de insectos estuvieran a punto de liberarse y envolverme en un torbellino de furia. Me recompuse. Recuperé un poco la conciencia y abrí los ojos. El nido de Moniatan seguía inmóvil. La silla del señor Baker chirrió. Me miraba. Se había apartado de la mesa, pero se detuvo en seco. ¿Qué estás bebiendo, señor Baker? Pregunté con una sonrisa socarrona. Mis palabras estaban cargadas de intención. No sé por qué fui tan atrevido. Simplemente me salió. Escuché la voz de mi padre en mi cabeza, diciéndome que me enfrentara a él. Sus advertencias sobre los Baker hervían en mi mente. Tenía razón. Esa gente era un problema. El señor Baker no respondió. Su mirada saltó entre mí y su esposa. No lo dejé decir nada. Me disculpé y me levanté, bajando tambaleante las escaleras hasta el sótano, donde me dejé caer sobre mi saco de dormir. Quise reunir mis cosas y llamar a casa, pero no pude. La cabeza me daba vueltas con más fuerza. Pensé en la seguridad de mi cama, en mi casa, pero era como si estuviera pegado al saco. Me pregunté si me habían drogado, aunque mi mente no lograba conectar los puntos. Mi cuerpo rogaba por desmayarse, pero algo lo impedía. ¿Serían mis pastillas para el TDAH? Casi era un insomnio por culpa de la medicación. Tal vez las pastillas contrarrestaban la droga, o quizá ya se estaban desgastando y mi mente volvía a su estado hiperalerta, o tal vez las drogas simplemente no me afectaban. No lo sé. Solo sé que yacía ahí, inmóvil, sin poder dormir ni hacer nada más. Pasaron las horas. En algún momento la puerta del sótano chirrió, y una línea de luz se coló por la rendija. Las voces bajas de los Baker se filtraron hasta abajo, y solo alcancé a distinguir dos fragmentos. No es de fe pura, dijo una voz. Su sangre no satisfará, respondió la otra.
La puerta se cerró, y me obligué a levantarme. Mi cuerpo luchaba contra lo que fuera que me habían hecho, y logré ponerme de pie tambaleándome. Pensé en agarrar mis cosas y correr a casa, pero la curiosidad me ganó. Quería saber qué estaba pasando. Escuché pasos sobre mí, en el primer piso. La puerta principal se abrió y volvió a cerrarse. Supuse que estaba solo en la casa, pero no quise arriesgarme. Desbloqueé una ventana del sótano, la abrí y me metí en el pozo de la ventana. Sacudiéndome el mareo, me impulsé y salí al exterior. Mi aliento empañó el aire fresco, y la humedad del suelo empapó mis calcetines. No tenía zapatos puestos. Me giré hacia la dirección de mi casa, sería una corrida de unos 40 minutos, pero algo más llamó mi atención. La familia Baker estaba haciendo una caminata nocturna hacia el bosque. Pensé en la seguridad del hogar, en los brazos de mi madre, pero de nuevo escuché la voz de mi padre. «Sigue a esa gente», me dijo. «Descubre qué secretos esconden». En contra de mi buen juicio, escuché la voz en mi cabeza. Entré al bosque y seguí a los Baker a una distancia prudente, cuidando cada paso. Una sola rama rota o un movimiento torpe bastarían para delatarme. Varias veces me detuve, ocultándome detrás de los árboles, reconsiderando si debía continuar, pero la adrenalina ganó y seguí avanzando. Me guiaba por el sonido de sus pasos entre las hojas. La luna estaba llena, y algunos rayos se filtraban entre las ramas. Con cada paso me sentía más confiado. Los efectos de lo que fuera que me habían hecho se desvanecían poco a poco. Escuché murmullos más adelante. Subí una pequeña colina y vi, en un claro, una congregación de unas 100 personas. Todos estaban de pie, tomados del brazo, quizá en 10 filas de profundidad. Cantaban suavemente, todos mirando hacia un gran árbol. Yo observaba sus espaldas, y por un momento pensé moverme para tener una mejor vista. ¿Quiénes demonios estaban ahí abajo? Me giré para avanzar en silencio alrededor de la colina, pero mis ojos captaron algo que me congeló. Todos en la multitud miraban hacia lo mismo, y finalmente lo vi en el árbol. Era una visión familiar. El nido de Moniatan. Pero era el verdadero. Colgaba de una rama, a unos 9 metros del suelo. Era mucho más grande que la escultura de Miles, mediría alrededor de 1,5 metros de largo y casi 1 metro de ancho. Era difícil verlo con claridad en la oscuridad, pero juraría que distinguí rostros tallados en él. Esos mismos rostros aterrados, gritando, que Miles había recreado con tanto detalle en clase de arte. Los cuerpos se mecían, y el mar de fieles se abrió en el centro. 3 personas avanzaron desde la última fila, cada una cargando a un niño inconsciente en brazos. Avanzaban lentamente hacia el árbol, sosteniendo a los niños como si fueran ofrendas para un altar. El nido empezó a palpitar, despacio al principio, luego con más fuerza a medida que los 3 se acercaban. Los cánticos se intensificaron, y la multitud levantó los brazos al unísono. El nido tembló violentamente y comenzó a resquebrajarse. Algo intentaba salir de allí. Los cánticos se volvieron más graves, más profundos. Por un momento olvidé dónde estaba. Quedé hipnotizado, como si estuviera de nuevo frente a la vitrina de la escuela, observando fascinado la escultura de Miles. Mi pie resbaló en el lodo, y una piedra rodó colina abajo. Una cabeza se giró en mi dirección desde la última fila, luego otra. No sabía si me habían visto, pero fue el golpe de realidad que necesitaba. Me eché hacia atrás, caí al suelo, y enseguida salí corriendo cuesta abajo hacia la casa de los Baker, justo cuando un chillido espantoso y agudo desgarró la noche. Mis piernas bombeaban con furia, mis pulmones ardían, y las lágrimas me quemaban los ojos. Corría solo por instinto, sin saber si iba en la dirección correcta o si me internaba más en el abismo del bosque. De algún modo, logré llegar al patio trasero de los Baker. Caí de rodillas y rompí en llanto, un niño de 13 años llorando sin entender del todo la magnitud de lo que acababa de ver. Al final me puse de pie, cubierto de barro. Caminé tambaleante hacia el pozo de la ventana, entré de nuevo al sótano y me dejé caer dentro del saco de dormir.
No podía irme. Ellos sabrían que los había visto. Sabrían que fui testigo del ritual y que escuché el lamento de lo que sea que salió de ese nido. Tenía que fingir que había dormido toda la noche. Tomé decisiones rápidas. Me quité la ropa embarrada, me puse unos pantalones cortos limpios y una camiseta. Limpié el barro que había dejado en el piso, revisé que la ventana pareciera intacta y lavé mi ropa en el lavadero del sótano. Sentí un golpe en el estómago cuando noté que me faltaba un calcetín. Había pasado toda la pesadilla descalzo, y debió haberse salido en el bosque. Maldije mi descuido y recé para que nadie lo encontrara entre los árboles. Me metí en el saco de dormir y esperé. Eran las 3 de la mañana. Pensé en todas las formas en que podrían descubrirme, hasta que recordé un detalle crucial. Las huellas. ¿Se notarían mis pisadas en el pasto? Se me heló el estómago. Casi al instante, unas gotas de lluvia comenzaron a caer sobre la casa, y en segundos se desató un aguacero. Lo tomé como una señal. Iba a salir de esta. Contra todo pronóstico, me dormí. Desperté con el sonido y el olor del tocino chispeando arriba. Enrollé mi saco, agarré mis cosas y subí las escaleras del sótano. La señora Baker me recibió alegremente, poniéndome un plato de desayuno en las manos. Me senté a la mesa junto a Miles, que ya iba por la mitad de su comida. Masticaba un trozo de salchicha y, entre bocados, murmuró un alegre buenos días. El señor Baker entró en la cocina, besó a su esposa en la mejilla y se sentó con el periódico en la mano. Todo era muy normal. Muy estadounidense. Nadie habría imaginado que la noche anterior se había celebrado una adoración blasfema y un sacrificio humano. Casi llegué a pensar que lo había soñado. Mi madre llegó media hora después para recogerme. Miles me detuvo justo antes de que saliera por la puerta. Me entregó un calcetín lleno de barro. Mi calcetín. Lo encontré, dijo. El terror me recorrió el cuerpo, pero se desvaneció rápido. Sus ojos eran suaves. No tenía la mirada llena de furia de su padre. Asentí y salí de la casa. Decir que mi vida cambió después de eso sería quedarse corto. Empecé a desconfiar de absolutamente todos a mi alrededor. ¿Cuántas personas en mi vida habrían estado tomadas del brazo, adorando el nido en el árbol? Decidí no contarle a nadie, ni siquiera a mi madre. Después de todo, fue ella quien me animó a dormir en casa de los Baker. Por más horrible que sonara, podía haber estado metida en eso. Si alguien sospechaba que yo sabía del lamento en el bosque, o de los niños que fueron llevados al nido, o si Miles decidía contarle a alguien lo que había encontrado, simplemente sería demasiado peligroso. Yo era una amenaza. Así que decidí cargar con el secreto el resto de mi vida. Pero tenía que hacer algunos cambios. Empecé a portarme mal en clase. El nuevo y aplicado yo desapareció, y volvió el holgazán con actitud despreocupada. Fue un regreso a mi antiguo yo, y en mi cabeza eso disipaba sospechas. Dejé las clases de iglesia, lo que pareció aliviar a mi padre, aunque nunca me felicitó por eso directamente. Mi madre no lo habría permitido. Había algo en lo que escuché decir a los Baker aquella noche. No es de fe pura, su sangre nos satisfará. Pensé que ser lo más impío posible era la mejor forma de sobrevivir. Me fui alejando de Miles, y en unos meses ya ni hablábamos. Mientras yo me hundía en mis estudios, él solo mejoraba. El último día que lo vi en clase de iglesia, dejó a todos impresionados con una dramatización de la historia de la creación. Poco después fue aceptado en un programa de arte en el extranjero, y se fue. Al menos, eso fue lo que todos dijeron. Pero, sobre todo, traté de olvidar. Intenté convencerme de que la ceremonia nunca había ocurrido. Crecí. Escuela, secundaria, universidad. Traté de olvidarlo todo, y de cierta manera casi lo logré. Con los años, el recuerdo del incidente se fue hundiendo hasta el rincón más oscuro de mi memoria. Para cuando ya estaba casado y con un hijo de 8 años, la ceremonia y el nido de Moniatan parecían algo sacado de un sueño. Empecé a dudar de que realmente hubiera pasado.
Era una leyenda, una invención de un chico de 13 años que había crecido. Pero, como suele pasar, los hechos que creemos enterrados tienen una manera extraña de salir a la superficie. Tenía 36 años y acababa de aceptar un trabajo al otro lado del país, en el noroeste del Pacífico. Me mudé con mi esposa y mi hijo a Oregón, y estábamos explorando las iglesias locales. No tenía interés en asistir, no era un hombre religioso, pero los acompañé. Estábamos sentados en la oficina del pastor, y mis ojos se posaron en una vitrina con objetos religiosos en la pared del fondo. Entre la colección, había una escultura del nido de Moniatan. Se me trabó la respiración. Los recuerdos regresaron con fuerza, uno tras otro, más vívidos que nunca. Mientras el pastor hablaba sobre la congregación, los servicios y las oportunidades de voluntariado, mi mirada se desviaba una y otra vez hacia el nido. La reunión fue un borrón. Cuando terminó, el pastor nos acompañó hasta la puerta. Mi familia salió primero, pero antes de que pudiera irme, el pastor me tocó el brazo. Me giré, y él asintió hacia la vitrina. Él sabía que yo sabía. El pánico me llenó, pero el pastor solo sonrió e hizo un gesto familiar. Cruzó su brazo derecho sobre el pecho y tocó su hombro izquierdo con el puño. La señal. De pronto todo tuvo sentido. Todos esos años atrás, el director no se había burlado de mí. Creyó que era uno de ellos. Uno de los adoradores. Y por primera vez en muchos años, abrí los ojos. Empecé a ver a la gente otra vez. En lugar de intentar olvidar lo ocurrido, lo acepté. Y entonces comencé a verlo por todas partes. En una fiesta en casa de mis nuevos vecinos, un pequeño cuadro del nido de Moniatan reposaba en una estantería. 2 personas se hicieron discretamente la señal. Vi una figurita en una barbería, un dibujo en una cafetería. Acuarelas, bocetos y garabatos pegados en refrigeradores. Y a mi alrededor, los susurros. Por fin entendía. Conocí a un chico hoy, su sangre será especialmente pura, ella ha creído en Dios toda su vida, ¿podemos llevarla al nido? Pura de fe, ella cree, solo los verdaderos creyentes, somos los escultores, hermano, moldeando el mundo, escultores. Entonces comprendí completamente el mundo en el que vivía. En el que todos vivíamos. Y solo tuve un pensamiento. Debía proteger a mi hijo. Nunca debía ser entregado a la criatura que emergió de aquel nido. Podían haber miles de esas criaturas, esos Moniatans. Me había mudado a más de 3000 kilómetros, y el nido de Moniatan me había seguido. No sabía cuánto sabía. Y quizás no quería saberlo. Lo único que importaba era la seguridad de mi hijo. Y así continúa mi misión. No hace mucho, mi esposa abrió una caja en el sótano y encontró algo interesante. La escultura del nido de Moniatan que Miles había hecho décadas atrás. Había olvidado que la tenía. Poco después del incidente en el bosque, me colé en la escuela una noche. Rompí la vitrina frente a la oficina, saqué con cuidado el nido de Moniatan y lo guardé en una caja. Luego destruí todas las demás obras de arte que había en la exhibición, excepto el nido, y las dejé hechas pedazos en el suelo del pasillo. Un verdadero caos. Para quien lo limpiara, todo parecería un desastre sin sentido. Necesitaba mi propio nido de Moniatan. Recuerdo haber pensado. Podría servirme algún día. Tal vez tenga que demostrarme ante los demás para que no me ofrezcan o me eliminen. Contemplé el nido por primera vez en más de 20 años, el mismo que marcó el inicio de todo. Lo observé con detenimiento, sintiendo de nuevo ese efecto hipnótico. ¡Qué precisión, qué detalle! Docenas de rostros, todos gritando de sorpresa o terror. Y noté uno que no recordaba. Quizá nunca lo había mirado tan de cerca. Era el rostro de Miles, congelado en un grito horrorizado. Puse el nido en una repisa de nuestra sala. Es mejor que todos lo vean, así no sospechan nada. Incluso hago la señal cuando algún vecino lo mira. Cualquier cosa por mantener a salvo a mi hijo. Pero yo no soy uno de ellos. No lo soy.
Mi esposa me preguntó si yo había tallado el nido, pero debería saberlo mejor que nadie. No tengo ni un solo hueso artístico en el cuerpo. Si me das un bloque de arcilla, no sabría qué hacer. Nunca podría destruir una cáscara y liberar algo de su interior. Yo no soy un escultor. Dólar corto. Recibo el periódico con un día de anticipación. Lamentablemente, no es el New York Times ni nada por el estilo, solo el viejo y simple Owensville Herald. Tiene una portada con los principales titulares de la AP, una sección deportiva con resultados locales y una página de chistes y crucigramas junto a los obituarios. Hasta donde sé, empecé a recibir esta edición especial hace como un mes. Una vez que me di cuenta, gané una buena cantidad de dinero apostando localmente, pero nada demasiado llamativo. Nunca investigué cómo llegaba el periódico a mi puerta cada mañana. Pensé que sería como mirar con desdén un regalo caído del cielo. Incluso cuando escuchaba a mis vecinos quejarse de que no les llegaba el periódico, yo siempre recibía el mío. Mi repartidor, fuera quien fuese, siempre llegaba a tiempo. Pero hoy, no recibí ningún periódico. Este sujeto no dejó de reír por 10 años. Comía riendo. Hasta dormía, aunque intermitentemente, despertando más o menos cada hora para reír. En el caso de algunos de mis colegas, él era la única parte entretenida de sus días, pero a mí me aterrorizaba. Esto probablemente se debía a que yo era el nuevo, el técnico psiquiátrico novato que aún creía que podía marcar la diferencia. La mayoría de los técnicos psiquiátricos perdían su barómetro de compasión después de un tiempo, y al final un paciente que pasa cada minuto del día riendo ya no es perturbador porque te parece inofensivo. También me aterraba porque, por alguna razón inexplicable, había algo que me parecía familiar de él. Hasta este día, mi familia aún no entiende exactamente de qué trata mi rol como técnico psiquiátrico. Es simple. Evitar que los locos maten a otros o a sí mismo. ¿Pero qué es lo que hacía todo el día? Pues, a veces me sentaba en una silla observando a algunos desquiciados pasar recostados en la cama de una habitación pequeña, y si se agitaban, le pondría seguro a la puerta. A veces, dirigía la obra artística y pintábamos o trabajábamos con papel maché. A veces, colocaba un video de yoga para la hora de ejercicio, y a veces inmovilizaba a psicóticos maniáticos para que mis colegas pudieran colocarles las ataduras y que la enfermera pudiera inyectar los 2 miligramos de lorazepam. Nunca me acostumbré a ello, pero me seguía importando, y por esa razón que solo duré un año. El hombre riente me sacó a risas de ese pabellón de casos agudos. Permítanme explicar esto. No hay mucho que sea gracioso sobre la enfermedad mental, y no es mi intención ser insensible o frívolo acerca de la psicosis, y de cómo puede destruir al individuo y su familia. Pero para mis colegas, o al menos para muchos de ellos, a eso se reducían estos pacientes. Psicóticos, locos, maniáticos. Traté de verlos como personas, pues lo son, y su enfermedad no es lo único que los define. Pero en el pabellón de casos agudos, su enfermedad se encuentra en pleno apogeo, y es el único lado que los técnicos psiquiátricos como yo podemos ver. En su mayoría, eran pacientes bipolares en la cumbre de su fase maníaca, o esquizofrénicos teniendo un colapso mental. El sujeto riente, a quien llamaré Aarón, era un esquizofrénico de 50 y pocos años, con una forma atípica de catatonía. La mayoría de los esquizofrénicos catatónicos permanecen sentados e inmóviles, viendo a la nada por días sin comer o dormir. Recuerdo un paciente de ahí que se quedaba parado en el centro de una habitación conservando una postura imposible por muchos días. Cuando su catatonía subsidía, el paciente explicaba que, durante esos momentos de parálisis, creía plenamente que el mundo iba a terminar si se movía.
Pero en el caso de Aaron, según me explicó su psiquiatra, algunos catatónicos no se quedan inmóviles, sino que perpetúan movimientos o acciones repetitivas y sin propósito, y la expresión catatónica de Aaron era reírse sin parar. Aaron había estado entrando y saliendo del pabellón psiquiátrico por años, alternando entre el hospital psiquiátrico estatal y el hospital local, pues había algunas estipulaciones legales que no le permitían quedarse a largo plazo en un solo centro. Más adelante descubrí que se debía a que ningún centro podía aguantar su risa por más de unos meses. Cuando empecé mi trabajo, Aaron ya había pasado en ese pabellón psiquiátrico por más de 3 meses, pero, según los técnicos psiquiátricos más veteranos, se había estado riendo de esa forma por 10 años. Como mencioné, a la mayoría de los técnicos psiquiátricos les parecía entretenido, y más de una vez vi a uno de los técnicos poniendo su brazo alrededor de Aaron, riéndose con él, burlándose de la manera en que su risa aguda, casi chirriante, ahogaba nerviosamente cualquier otra conversación en la habitación. Pero a Aaron no les hacía caso cuando hacían eso. Sus ojos miraban directamente a través de cualquiera que lo viera, y no dejaba de dar vueltas cuando un técnico trataba de agarrarlo, como si hubiese un motor dentro de él que nunca se apagaba. Se paseaba todo el día dando vueltas de esa forma, y para hacer que comiera, teníamos que caminar a su lado colocando pedacitos de comida en su boca mientras andábamos. Le calendarizábamos pausas para ir al baño cada hora para que no tuviéramos que cambiar su ropa, y esto funcionaba la mitad de las veces. En todo momento, se reía con su risa frenética y penetrante. Me gratinaba los oídos. Apenas una semana después de haber llegado ahí, me angustiaba tener que subir el elevador y ser recibido por su risa incesante mientras entraba a ese pabellón psiquiátrico abismal. Aaron no fue el paciente más atemorizante que tuve durante ese año, o las historias que podría contar, pero quizá fue el más extraño, incluso el más trágico, y ciertamente el más personal. Tenía entendido que la mayoría de los catatónicos cultivaban una esquizofrenia degenerativa hasta que simplemente colapsaban, pero me mataba ver que ese sujeto simplemente se había comenzado a reír y nadie sabía por qué. Antes de que renunciara, le pregunté a casi todos sobre la historia de Aaron y nadie la conocía, hasta que conocí al Dr. Greenwald, un psiquiatra de antaño que no había trabajado en hospitales en años. Había oído anécdotas acerca de ese doctor, y, por lo que pude deducir, era un hombre amable y muy estimado que amaba su trabajo, que no juzgaba a estos pacientes atormentados. El Dr. Greenwald probablemente fue mi inspiración más grande para convertirme en un especialista de la salud, y hasta este día aún recuerdo la compasión que le demostraba a sus pacientes. Las enfermeras más viejas lo amaban, y cuando descubrieron que se iba a tomar un descanso de su clínica privada para hacer rondas ocasionales en el pabellón de casos agudos, todos estaban emocionados. Conocer al Dr. Greenwald incluso superó mis expectativas, y admiro cómo valoraba cada interacción, preocupándose genuinamente por cada persona frente a él, hasta de los técnicos psiquiátricos insignificantes como yo. Una noche, algunas semanas antes de que renunciara, vi al doctor saliendo de la habitación de Aaron después de una evaluación, y tuve la sensación de que él tendría las respuestas acerca de Aaron, respuestas acerca de cómo había llegado a ser de la manera que era. Gentilmente, me lo contó. Hay muchas cosas que he visto en mi carrera en medicina que no tienen mucho sentido, muchas cosas que me incomodan hasta el día presente. La situación de Aaron es otro caso más de este apartado. Nunca olvidaré su historia. La primera vez que el Dr. Greenwald conoció a Aaron en el hospital, reconoció unas cuantas cosas. Aaron era un sujeto afable y cariñoso, el cual, como era de esperar, amaba reír y hacer reír a los demás. El doctor recordaba cómo Aaron cautivaba a las audiencias, contando las historias más hilarantes que inducían un tumulto de risas en la habitación entera. No tuvo una vida fácil, pero sobrellevaba bien sus penas, riéndose fácilmente de las ironías de la vida, grandes y pequeñas. El doctor no estaba al tanto de ningún historial psiquiátrico previo, pero Aaron se casó con una mujer hermosa que había sufrido de depresión y ansiedad toda su vida.
Dado que Aaron tenía un deseo tan grande por ayudar a las personas que lo necesitaban, estos sentimientos lo atrajeron hacia su esposa. Aaron quería repararla, y fue a través de ello que se enamoró. Ella se embarazó rápidamente después de que se casaron, y más adelante dio a luz a un varón sano. Su enfermedad mental empeoró después del nacimiento, creyéndose que era depresión posparto, y Aaron casi se obsesionó con el estudio de la psicopatología. A pesar de sus esfuerzos por repararla, su condición deterioró, desarrollando psicosis posparto y comenzó a escuchar voces que la incitaban a actos violentos. Todo cambió cuando Aaron descubrió que su esposa había asesinado a su hijo infante. No lo asfixió ni lo ahogó, sino que se lo comió. Al enterarse de esto, Aaron comenzó a reír y nunca dejó de hacerlo. Después de que el doctor terminara la historia, yo me quedé sentado, atónito, pero no en silencio, pues la risa estridente de Aaron emanaba desde su habitación. El doctor se quedó sentado conmigo, y capté un destello de emoción en su rostro. ¿No es extraño?, dije finalmente. ¿Que, de súbito, se haya roto completamente? Pensé que la mayoría de los catatónicos tenían un largo historial de esquizofrenia, o algo así. Me sentí como un idiota apenas esas palabras abandonaron mis labios. Ciertamente, Aaron tuvo que haber tenido algún trastorno mental para haber sido un paciente del Dr. Greenwald. El doctor me sonrió como un abuelo amoroso. Algunas cosas son demasiado como para que la mente humana las soporte. Supuse que algo tan trágico podría destruir a casi cualquiera. ¿Cuál fue el diagnóstico cuando lo conoció, señor? Él me miró con extrañeza. ¿A qué te refieres? Cuando lo conoció, ¿por qué lo estaba tratando? Hijo, él no era mi paciente. Hizo una pausa. Aaron fue un técnico psiquiátrico de aquí. Trabajé con él por años. Yo estuve aquí el día que internaron a su esposa, atada a una camilla, con la sangre del bebé cubriendo su rostro y vestimenta. Se encontraba completamente psicótica, incontrolable. Aaron también estaba de turno ese día. Me le quedé viendo, embobado, boquiabierto, y lo único que logré guiar fue un qué. Desconcertado. El doctor suspiró con pesadez. Creo que Aaron sabía que estaba a punto de perder la cabeza, y se convirtió súbitamente en lo que tanto se esmeró por reparar. Supongo que la ironía fue tan grande que simplemente se tuvo que reír. El doctor se puso de pie y me dio una palmada en el hombro. Se había quedado por más tiempo de lo que pretendía, y yo me puse de pie lentamente viendo cómo se alejaba. Cuando salió por la puerta reforzada, se volteó hacia mí y dijo: curiosamente, me recuerdas a él. Claro, antes de que empezara a reírse. Estas personas te importan mucho, me doy cuenta. Tienen suerte de tenerte. Mortificado, el entendimiento me bañó enseguida, casi ahogándome. Eso que era tan íntimo y familiar sobre Aaron, nunca pude explicar, ni siquiera para mí mismo, cómo vi una pieza de mí en ese caparazón sin vida de un hombre, de ese hombre demente y riente. No tuve ninguna respuesta para el Dr. Greenwald en ese momento, pero, explotando desde mis pulmones, llegó una risa aterradora y totalmente involuntaria. Entregué mi aviso de renuncia ese mismo día. Llamo para informarle. ¿Aló? Hola. Karen Maitland. Ella habla. Discúlpame por llamar tan tarde. Es solo que, conozco a su hija. Anna se está bien. Ah, no, su otra, voy a la universidad comunitaria con Sara. Ah, de acuerdo, cielos. ¿En dónde queda? Chicago. ¿Chicago? Jaja, asumo por su reacción que Sara siempre ha tenido esa faceta de lobo solitario.
Jaja, sí, se podría decir eso, pero bueno, me alegra oír que tiene allá amigos. ¿Puedo preguntar de qué se trata esta llamada? Pues, de hecho estoy llamando para preguntarle si ha mantenido contacto con Sara recientemente. No, en realidad no. Ella básicamente rompió el contacto hace un tiempo. Siempre le he dicho que si quería, no he cambiado mi número telefónico solo por si acaso, pero aún, creo que ella, probablemente ya cambió el suyo. Lo siento. Eso, suena como algo que ella haría. Bueno, una vez. Me disculpo por ser quien le cuente esto, pero Sara ha sido reportada como desaparecida. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Desaparecida? ¿Por cuánto tiempo? Casi 3 días. ¿3 días? Ok, ok, pero, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿Alguien la está buscando? Pues, ese es el asunto. No creo que nadie realmente la esté buscando. Es decir, ya sabe que a ella le gusta ser reservada, así que realmente no tenía ningún amigo cercano, y siempre fue un tanto propensa a las ausencias. Es como si nadie lo notara. Se lo dije a la policía, pero apenas lo han investigado. Pero eso siempre fue un poco asocial. Eso no significa que no tienen que tratar. Escucha, ¿puedes decirme el nombre de tu campus? Tomaré un avión hacia ahí esta noche, puedo llegar para mañana por la mañana. Claro, es el campus Westgate. Solo llamaba para informarle, pero, honestamente, es muy agradable oír que alguien se tome esto en serio. Por supuesto, muchísimas gracias por haberme dicho, en verdad lo aprecio. No, honestamente soy yo quien debería darle las gracias. He hecho esto unas cuantas veces en el pasado, pero, no es divertido si a nadie le importa. ¿Perdón? ¿A qué te refieres? ¿Aló? Un hombre me acosó y no sé por qué. Hola a todos. Solo para dar algo de contexto. Soy un gran fan del terror. Trabajo como escritor creativo en la industria del cine independiente y tengo varias películas producidas en plataformas de streaming. A menudo me pregunto qué fue exactamente lo que despertó mi interés por el terror y cómo terminó convirtiéndose en una parte tan importante de mi vida y mi carrera. Dicen que las experiencias de vida moldean lo que somos, tanto profesional como personalmente. Creo que el momento que cambió todo fue una experiencia que tuve cuando era adolescente. Tenía unos 16 o 17 años. Ahora tengo 25, así que esto ocurrió hace alrededor de una década. Y también soy hombre. Esto no es demasiado relevante, pero considerando el contexto, lo que me pasó suele ocurrirle más a mujeres, así que por eso lo menciono. Crecí en un pequeño pueblo al sur de Inglaterra. Era completamente aislado, rodeado por cientos de campos hasta llegar al pueblo más cercano, que estaba a unos 30 kilómetros de distancia. Sí, bastante apartado. Era mitad de semana cuando ocurrió. Mi amigo, a quien llamaré Ryan por privacidad, y yo decidimos que iríamos a una casa abandonada en medio de uno de los campos, a unos 2 kilómetros del pueblo. Esa casa daba miedo, pero Ryan y yo habíamos ido tantas veces, por lo general de noche, que los crujidos y las sombras del lugar ya no nos asustaban en absoluto. No había nada especial en esa casa. Era literalmente una vivienda abandonada, cubierta por pasto crecido y árboles. Podías pasar frente a ella sin notarla si no sabías dónde buscar. Nunca supimos quién había vivido ahí, pero estaba claro que llevaba muchos años abandonada. Ryan y yo tomamos unas sillas plegables y un par de cervezas de los refrigeradores de nuestros padres, y nos encontramos en la entrada del campo antes de dar los primeros pasos entre tierra, trigo y hierba. Nos tomó unos 15 minutos llegar a la casa, y cuando lo hicimos, seguimos nuestra rutina habitual.
Subimos la escalera rota hasta el primer piso, el segundo, si eres de Estados Unidos, y colocamos las sillas en la esquina que siempre elegíamos. La pared junto a esa esquina estaba muy dañada. Tenía grandes agujeros que permitían ver dentro y fuera de la estructura. Siempre teníamos cuidado de no apoyarnos directamente en ella, por miedo a que colapsara. Ryan siempre llevaba un parlante y una linterna grande, así que también los preparó, y en cuestión de minutos estábamos escuchando música y hablando sobre la universidad, el trabajo, chicas, todo lo que dos adolescentes suelen conversar. Solíamos hacerlo cada 2 semanas, más o menos. No era algo planeado, sino un mensaje tipo: ¿quieres ir a la casa? A las 8 de la noche, y 9 de cada 10 veces, íbamos. Normalmente nos quedábamos unas 4 horas como máximo. Habíamos estado en la casa unas 2 horas y media cuando Ryan de repente detuvo la música, apagó la linterna y se quedó inmóvil. Le pregunté qué pasaba, pero solo llevó un dedo a sus labios. Ryan no se asustaba fácilmente, de hecho, hoy en día está en el ejército, así que me puse nervioso al verlo así. Después de unos segundos de oscuridad y silencio total, lo escuché. Sonaba como si alguien se moviera entre el pasto alto y espeso, acercándose a la casa. A pesar de la oscuridad, alcanzábamos a ver la expresión del otro. Ryan y yo intercambiamos una mirada que decía claramente: deberíamos salir corriendo de aquí. Pero no nos movimos. Solo escuchamos cómo el sonido se detenía poco a poco. Y no se detuvo en cualquier lugar. Se detuvo a pocos metros de nosotros, justo debajo. Ryan se acercó despacio a la pared y miró por uno de los agujeros. Tras unos segundos, giró hacia mí y negó con la cabeza. Era mi turno. Miré a través del agujero y, con la adrenalina y una repentina valentía, intenté tomar la linterna de la mano de Ryan. No esperaba que la agarrara tan rápido, así que, en lugar de tomarla, la derribé. Cayó al suelo frente a nosotros, y, de todas las cosas que podían pasar, ocurrió la peor. La linterna se encendió. La recogí enseguida, apuntando hacia arriba para buscar el botón. Era una linterna de tipo militar, de esas que pueden iluminar a kilómetros de distancia si uno quiere. No estaba en ese modo, pero casi. Al darme cuenta de que habíamos revelado nuestra posición, instintivamente apunté la luz hacia uno de los agujeros, en dirección al lugar donde habíamos escuchado el movimiento. Jamás en mi vida mi corazón había latido tan rápido. Entre el pasto alto, había una persona. Su rostro estaba cubierto, salvo por los ojos. No pude distinguir detalles, pero algo que sí vi me heló la sangre. Esa persona no estaba de pie. Estaba acostada. Y entendí enseguida por qué Ryan no la había visto antes. Cuando la luz la alcanzó, se giró y salió corriendo hacia el campo. Ryan también la había visto a través de otro agujero y ya estaba guardando las sillas y las cosas. No dijimos una sola palabra en esa casa. Simplemente salimos por donde habíamos entrado. Lamentablemente, ese camino pasaba justo por el pasto donde esa persona había estado escondida. Si no la hubiéramos visto escapar, quizá habríamos buscado otra salida. Corrimos casi todo el camino de vuelta. No fue hasta ver las luces de las casas del pueblo que nos detuvimos. Ryan y yo empezamos a hablar de lo que había pasado. Era la vez que más miedo lo había visto tener, incluso hasta hoy. Nos preguntábamos por qué esa persona estaba ahí tirada, y qué habría hecho si nos hubiera atrapado. Se nos heló la piel solo de pensarlo, y decidimos no volver jamás. No valía la pena. Ojalá pudiera decir que ahí terminó la historia. Pero aún hay 2 partes más que contar. No lo mencioné antes, pero cuando vi a esa persona levantarse y correr, me impresionó su estatura. Era claramente un hombre, tenía que serlo. Medía cerca de 2 metros, yo mido 1.83, igual que Ryan, para dar contexto, y era corpulento. Su altura fue una de las razones por las que nos asustamos tanto. Ese tipo podría habernos dominado fácilmente a los 2. Una semana después, estaba de compras con mi madre.
¿Recuerdan el pueblo que mencioné, el que está a 30 kilómetros? Ese era el supermercado más grande de la zona, y mis padres solían ir seguido. No les había contado nada de lo que pasó. No aprobaban que fuéramos a ese lugar, decían que era un edificio peligroso que podía derrumbarse en cualquier momento, y, viéndolo ahora, tenían toda la razón. Mi madre estaba viendo las bebidas en el último pasillo de la tienda. Sentí ganas de ir al baño, así que le dije que volvería en unos minutos. Ella asintió, y me fui. Mientras caminaba hacia los servicios, recordé a aquella persona y me estremecí. Al entrar al baño de hombres, me pregunté qué estaría haciendo allá afuera esa noche. El pueblo era el lugar más cercano a kilómetros. ¿Vivía allí? Tendría que ser así. Si hubiera vivido en la casa, ya lo habríamos visto antes. Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza mientras entraba a uno de los cubículos. No exagero cuando digo que, casi de inmediato después de cerrar la puerta principal del baño se abrió. Eso me inquietó, pero pensé que solo era una coincidencia. Mientras desabrochaba el cinturón, esperé a escuchar que la puerta se cerrara, pero no lo hizo. Era como si alguien la estuviera sosteniendo abierta. Y esa puerta no se cerraba en silencio. Hacía bastante ruido al hacerlo, como lo había comprobado segundos antes. Ahora sí estaba realmente asustado. Y mi mente empezó a conectar las piezas. ¿Y si esa persona me había seguido aquella noche? No habría sido difícil, considerando que Ryan y yo habíamos vuelto caminando a nuestras casas. No hacía falta ser un genio para descubrir dónde vivíamos. Y por si quedaban dudas, lo que ocurrió a continuación me asustó más que la primera vez que vi a esa persona. Escuché una voz que venía del pequeño pasillo entre la tienda y el baño de hombres. Ya sabes, ese espacio donde uno decide a qué puerta entrar. Hombres, mujeres o discapacitados, normalmente. La voz pertenecía a un hombre que claramente quería entrar al baño. ¿Todo bien, amigo? Oye, ¿qué pasa? Casi de inmediato escuché pasos rápidos, seguidos de un gruñido del hombre que había hablado. Oye, cuidado. Luego, más bajo, murmuró. Ese tipo llevaba una maldita máscara. Me quedé congelado. ¿Hay alguien aquí? Ya se fue, no te preocupes, puedes salir. Mis manos temblaban por completo, pero logré abrocharme el cinturón y salir del cubículo. Las ganas de orinar podían esperar. Cuando el hombre me vio, abrió los ojos con sorpresa. Me contó exactamente lo que había pasado. Había estado ahí, con la mano en la puerta, esperando. Solo podía ver la espalda de esa persona mientras se acercaba, y cuando le preguntó si estaba bien, el hombre se giró hacia él. Fue entonces cuando vio la máscara. Le cubría todo el rostro excepto los ojos. Salió corriendo de inmediato, empujándolo en el proceso. De ahí el oye. Hablamos brevemente, y le conté lo que había pasado en la casa abandonada, y cómo Ryan y yo habíamos pasado el peor susto de nuestras vidas. El hombre me dijo que se había sorprendido cuando salí del cubículo, por lo joven que era. Pensó que había interrumpido una transacción de drogas o algo así. No esperaba que un adolescente saliera de ahí. Después de eso, le di las gracias y conté todo a mis padres. Ellos llamaron a la policía, que nos aseguró que encontrarían a ese hombre. Las cámaras de seguridad lo habían captado fuera de la tienda, pero en cuanto salió de cuadro, perdieron su rastro. El pueblo era pequeño, así que no había cámaras por todos lados. La teoría principal era que el hombre era un vagabundo, y que Ryan y yo habíamos ido a la casa poco después de que él la hubiera tomado como su refugio. Tal vez solo quería asegurarse de que no volviéramos, asustándonos. Tuvimos mala suerte, eso era todo. Pero algo no cuadraba. Si era un vagabundo, ¿cómo demonios había logrado seguirme a mí y a mi madre 30 kilómetros hasta esa tienda? No había imágenes de él en un coche. Las únicas grabaciones lo mostraban caminando por la carretera hacia la tienda. Eso no solo nos desconcertó a mí, a mi familia y a Ryan, sino también a los oficiales.
Ellos especularon que quizá alguien le dio un aventón, o que robó un auto y lo dejó poco antes de llegar. Todo era posible. Aquel hombre era enorme, y sin duda intimidante. Así que después de todo esto, probablemente pensarás que es una conclusión insatisfactoria. Solo un vagabundo que quería asegurarse de que no regresáramos a su casa. Bueno, la policía vigiló el lugar, y a pesar de mantener agentes allí durante un mes, nunca lo volvieron a ver. Ryan tampoco fue contactado directamente. Aunque estuvo siempre en alerta, con miedo de que lo acorralaran como a mí, pero sin la suerte de tener a alguien cerca para ayudar. Terminaré esta historia contándote un último suceso. Cuando tenía 19 años, fui aceptado en la universidad que quería para estudiar literatura, lo cual fue genial. Finalmente iba a dejar mi casa y tendría la independencia que tanto deseaba. Curiosamente, cuando abrí la carta de aceptación, estaba rasgada por la mitad. Por suerte también me llegó un correo electrónico, así que pude leer todo el contenido. Un día, aproximadamente una semana antes de irme, sonó el timbre. Al abrir, vi que la ranura del buzón en la puerta estaba abierta, pero no había cartas en el suelo. En cambio, estaban afuera, como si alguien las hubiera metido desde dentro. Me pareció extraño, pero igual abrí la puerta. Algo que siempre había notado es que en el pueblo teníamos a los mismos dos carteros. No vivían allí, pero siempre cubrían nuestra zona. Levanté la vista y vi que esta vez era otra persona. Y no solo eso, sino que estaba esperando en su coche, estacionado frente a mi casa. Llevaba una gorra baja, así que no podía verle el rostro. Fruncí el ceño cuando vi que agitaba una carta por la ventanilla abierta. Disculpa, olvidé darte esta. ¿Puedes venir por ella? Me duelen las rodillas. La manera en que lo dijo sonaba ensayada. Caminé despacio hacia él y tomé la carta. Llevaba guantes negros, que gruesos, claramente no eran parte del uniforme. Casi de inmediato, noté que me miraba. Cuando lo hice, bajó la mirada enseguida. Pero ya era tarde. Había alcanzado a ver sus ojos. Y, Dios mío, tenían la expresión más extraña que había visto jamás en los ojos de un desconocido. Solo podría describirla como una mirada de anhelo, una mezcla de deseo y calidez. Lo único con lo que podría compararla es con la mirada de una madre que no ha visto a su hijo en mucho tiempo. Esa primera mirada llena de amor. Podrías pensar que exagero, pero en ese momento me sentí profundamente incómodo. Después de que se fue, no le di más vueltas al asunto. Hasta que abrí la carta. No tenía sello postal. Tampoco dirección del remitente, ni destinatario. Solo un trozo de papel en blanco. Dentro, decía: te extrañé. No te vayas. Eso era todo. Habían pasado al menos un par de años desde el primer suceso, pero nunca lo había olvidado. Y al leer esa carta, todo encajó. Ese hombre fue quien me la entregó. Ese hombre fue quien rompió mi carta de aceptación. Ese hombre con la mirada de anhelo. Llamé a la policía después de eso, y descubrieron que el cartero que solía cubrir nuestra ruta ese día había desaparecido unas 2 semanas antes. La carta no tenía rastros de ADN. Probablemente los guantes se habían encargado de eso. Desde entonces, no lo he vuelto a ver. Probablemente porque ahora vivo al otro lado del país. Esta experiencia fue, sin duda, escalofriante, pero también ayudó a formar mi interés por el terror. Inspiró parte de mis escritos y hasta algunas de mis películas. Lo más extraño de todo, fue que Ryan nunca fue contactado por él. Ese hombre, solo me quería a mí. Y no sé por qué. Solía poder hablar con mi hermano muerto. Me contaba cosas inolvidables. Fui un niño muy protegido. Nunca tuve mucha libertad, la verdad. Demonios, ni siquiera me dejaban ir solo al baño hasta que cumplí 8 años. Pero realmente no era culpa de mis padres. Antes de que yo naciera, ellos tuvieron otro hijo, Jacob.
Lo amaban mucho, incluso más que a mí, recuerdo haber pensado eso de pequeño. Un día, supongo que no tuvieron suficiente cuidado y Jacob desapareció. Tenía solo 9 años. Simplemente se fue, para nunca volver a ser visto. Dejaron de buscarlo después de 7 meses y, un año después, se embarazaron de mí. Nunca encontraron su cuerpo, así que creo que una pequeña parte de ellos siempre tuvo la esperanza de que estuviera vivo. Nunca lo conocí, pero recuerdo que desde que era muy chico sentía una conexión extraña con él. Mis padres solían decir que los asustaba muchísimo cuando era pequeño porque siempre hablaba con una esquina del armario. Cada vez que me preguntaban con quién hablaba, yo solo decía hermano mayor. Tenía menos de 3 años cuando pasaba eso. Ellos nunca me habían hablado de él, y no había forma de que yo supiera de otra manera. Recuerdo que sentía que él era parte de mi vida. Tal vez era alguna respuesta inconsciente a tener padres sobreprotectores, pero podría jurar que siempre estaba ahí, rondándome. La primera vez que recuerdo que me habló yo tenía como 5 años. Estaba coloreando un dibujo en la sala de juegos, y Jacob me hablaba. ¿Qué estás dibujando?, me preguntó. Me jaló de las trenzas. Recuerdo que hacía eso mucho. Es un bosque con hadas y un arco iris y un venadito bebé, dije orgulloso, levantando el dibujo para mostrárselo. Él buzó. Eso ni siquiera parece un bosque de verdad. Para dibujar la naturaleza, tienes que estar en la naturaleza. Ven conmigo. Me agarró de la muñeca con su mano fría, helada, y prácticamente me arrastró afuera. Me dio una palita de jardinería que yo usaba para ayudar a mamá en el jardín. Cava ahí, me dijo, y yo obedecí. Encontré lo de siempre: bichos, piedras, raíces. Pero también desenterré algo más, y Jacob sonrió cuando lo saqué de la tierra. Era una mochila. Creo que alguna vez fue roja. Se sentía pesada y claramente tenía algo dentro, pero el cierre estaba tan oxidado que no pude abrirla. No importa, dijo Jacob, encogiéndose de hombros. Lo abriremos después. Lily. Escuché la voz de mi madre, alarmada. Lily. Me vio afuera y Jacob rápidamente me quitó la mochila de las manos y me empujó hacia atrás. Dios mío. No vuelvas a salir sola así. No estaba sola. Protesté, mirando hacia atrás para ver, nada. Jacob había desaparecido. Mi mamá me arrastró de vuelta a la casa, agarrándome del cuello de mi vestido y me encerró en mi cuarto. No salgas de aquí. No debes salir así. Mantente a salvo. Nunca me gustó mi cuarto. Algo en él siempre me dio mala espina, incluso de chiquita. Nunca me sentí completamente sola, y había una especie de energía mala que podía sentir. Especialmente odiaba el armario. Cada vez que tenía que cambiarme la ropa, cerraba los ojos y tanteaba hasta encontrar algo. No me importaba si era feo, solo quería salir del armario lo más rápido posible. Toda esa energía que estaba en el cuarto se sentía como si me ahogara ahí dentro. De repente, Jacob apareció detrás de mí. Salté del susto. Miró hacia donde yo estaba mirando. Directo al armario. ¿Te da miedo eso, verdad, hermanita?, preguntó, y yo asentí con la cabeza, temblando. Me miró, luego volvió a mirar el armario. A veces hay que enfrentar los miedos. Se acercó muy despacio al armario y lo abrió de un tirón. Me hizo señas para que me acercara. Yo, creyendo todo lo que decía mi hermano mayor, me acerqué poco a poco. Entra. Cerré los ojos y di un paso adentro, y para mi sorpresa, él cerró la puerta detrás de mí, dejándome sola en el armario oscuro y aterrador. Lloré por él, pero no respondió. Me hice bolita y lloré con la cara hundida en las rodillas. La sensación de terror me sobrepasaba. Me sentía tan sola. Estaba demasiado silencioso. No un silencio bueno y pacífico. Era de ese silencio que se siente en los huesos. Como si hubiera alguien más conmigo en el armario, observándome. Para consolarme, empecé a golpear suavemente las paredes del armario. Noté que una parte sonaba diferente a las demás, como si estuviera hueca. Nunca me gustó esa esquina del armario. Era la parte que más miedo me daba.
Al final, mi mamá me llamó para cenar y reuní el valor para levantarme y abrir la puerta. Jacob no estaba. Nadie estaba. Esa noche mis padres me dijeron que no hablara de Jacob nunca más. Eso me detuvo por un tiempo. La verdad, no recuerdo mucho hasta que cumplí 8. No sé si esta fue la primera vez que hablé con él desde lo del armario, pero sí fue la más importante. Esa vez, me llevó a la computadora de trabajo de papá y me mostró todos los juegos divertidos que podía jugar. Pero, después de un rato, me dijo que dejara los jueguitos y empezara a buscar cosas. Siendo una niña tan protegida, ni siquiera sabía qué era Google. Me dijo que buscara Jacob Holden. Ese eres tú. Recuerdo haberle dicho. Hice clic en el primer artículo que encontré. Jacob Holden, de 9 años, desapareció de su casa en Colorado el 12 de marzo de 2003. Se fue sin dejar rastro. Lo único que faltaba en su habitación era su mochila escolar. Las autoridades han intentado contactar a sus padres, Jennifer y Carl Holden, sin éxito. No se le vio salir de la casa y nadie lo vio después de que salió de la escuela. ¿Mochila escolar?, dije. ¿Como la que encontramos juntos? Sin decir una palabra, me entregó la vieja mochila oxidada. Luego me pasó unas tijeras. Ábrela, Lily. Por favor. Obedecí, y dentro de esa mochila que había encontrado años atrás estaba todo. Pasaporte de Jacob Holden. Certificado de nacimiento de Jacob Holden. Todo lo que pudiera identificarlo estaba en esa bolsa. ¿Pero por qué estaba enterrada en nuestro patio trasero? Empecé a pensar en todo. Mamá y papá casi nunca me dejaban salir sola. La mochila estaba enterrada afuera, con todo dentro. Mamá y papá, aparentemente, nunca hablaron con la policía, aunque me habían dicho que buscaron durante meses. Nunca se vio a Jacob salir de la casa. La pared hueca en mi armario. Supongo que Jacob se dio cuenta de que ya sabía la verdad, porque me entregó algo. Un gran mazo. Ve a tu armario, Lily. ¿Sabes qué hacer? Con lágrimas en los ojos, tomé el mazo y corrí hacia mi armario. Fui, temblando, hacia la puerta que guardó mi mayor miedo por tanto tiempo, sabiendo ahora que siempre había sido cierto. Encontré la esquina hueca y descargué el mazo contra ella. Algo que no te cuentan sobre los cadáveres es que, si quedan atrapados en un espacio hermético, como una pared, no se descomponen realmente. Más bien se secan, como carne en un refrigerador de maduración. La causa oficial de muerte de Jacob fue inanición. Estaba vivo cuando lo metieron ahí. Nunca volví a ver a mamá y papá después de eso. La policía me llevó a vivir con mi tía. Tampoco volví a ver a Jacob. Lo extrañaba. La última vez que lo vi, estaba en la parte trasera de un coche patrulla, camino a un hogar temporal hasta que encontraran a un familiar que me recibiera. Volví a mirar mi casa, mi ventana, para verlo. Jacob me estaba mirando, inexpresivo. Me saludó con la mano, y yo le sonreí. Tal vez él nunca podría irse de ese lugar, pero se aseguró de que yo sí pudiera. Después de todo, era un hermano mayor como ninguno.